Génesis 1:27. Sí. Ahí. Sí. Amén. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Amén. Si usted, ¿no es cierto? Si usted, y yo sé que la mayoría, y me coloco yo primero, por misericordia, yo alcancé la enseñanza media. Y lo logré con mucho esfuerzo, estudiando así de noche, sacrificándome. Ya, pero entendemos, ¿no es cierto?, cuando habla de plural y cuando habla de singular. No me acuerdo cómo ¿Es se así? llama la iglesia, pero Ya. El verso 27, ahí, porque si hubiesen habido, ¿me entiendes?, dos personas actuando en la creación. El verso 27, ¿cómo tendría que haber dicho? ¿Cómo tendría que haber, me entiendes, dicho el verso 27? Pero ahí habla en singular y dice, creó Dios, él, al hombre, a su imagen, a imagen de Dios, lo creó. Y nos dicen, si hubiese habido otro participante, no podría usar aquí el singular. ¿lo pagaste? ¿Ya? Entonces, varón y hembra los, dice creó. Y vamos entendiendo. Es por eso que especialmente nuestra hermana es Nadia y la mayoría de nosotros, no conocemos el tema ni sabemos responderlo cuando un hermano trinitario dice, bueno, pues si aquí está con el hijo. Usted, si le preguntase a alguien a usted y así bien honestamente, honradamente, ¿qué hubiera respondido usted? ¿No es cierto? Pero vamos, ahí ya tenemos una claridad. El verso 27, no sé si lo entendió, hermano Claudio. Dios utiliza plural, pero lo va a entender por qué más adelante. Pero para ratificar que el que hizo al hombre, lo hizo él. Dios, uno, singular. Y el capítulo 2, ¿alguien lo puede leer? ¿Dos cuánto? Verso 7. Amén. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Amén. Es como lo entiende usted. ¿Hay otra persona con él? No. Ayudándole. No. Y formó Dios, dice, no dice que formaron. Entonces Jehová Dios formó al hombre. No dice entonces, formaron. Amén. Amén. Está hablando en singular. Uno. Entonces Jehová Dios formó al hombre. No dice formaron. Alabado sea el Señor. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Gloria al Señor. Acordémonos que el primer Adán es un alma viviente, ¿no es cierto? Y el segundo Adán, para explicar mejor esto con la ayuda del Señor, el segundo Adán, que es, ¿no es cierto?, Cristo, es espíritu vivificante. El primer Adán necesitó espíritu para vivir. El segundo Adán, él, me entiende, nos da vida. Él nos da vida. Y ahí también, ¿no es cierto?, entra la unicidad de Dios, porque Él es el que da vida, espíritu vivificante. Esto lo habla en Corintios, después lo vamos a ver. Era para explicarles esa parte.
Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. No está hablando como que hubiese alguien ayudándole. Él lo hizo solo, absolutamente solo. ¿Alguna pregunta, Nadia, o alguien o algo que quiera, ¿no es cierto?, aportar? Pues yo le dije que estudiaran, porque eso es lo lindo, que estudiaran la universidad, que se metan, porque si algo se me va a mí, usted me ayuda. Pastor, acá, Miqueas. Pastor, ¿Ya? Más que nada una aclaración, aquí me acordaba mi mamá también, el tema Sí. de, más que nada el vocabulario. Cuando se habla, no se puede hablar del segundo Adán, porque si se habla del segundo Adán, puede venir un tercero. La palabra correcta o la forma correcta de poder mencionar a Adán de esa forma se dice postrer Adán. Es más que nada una aclaración, porque hay gente que entiende que si hay un segundo Adán, puede venir un tercer Adán, etc. Eso es como una aclaración. Ya, que Pastor, ¿me escuchan? es Miquea que el Señor esclarece, me parece que es libro sí de Corintios, capítulo 15, parece, si no me equivoco, que dice que el primer Adán es terrenal y el segundo es celestial. Habla de Pastor. primero. ¿Quién habla? Pero la Biblia dice... Me llamo Claudia. Quería hacer una pregunta. ¿Me escuchan? Sí. Que resulta que yo he visto videos. Yo sé que de lo que yo creo y lo que yo he aprendido en la iglesia. Sí. Pero he visto videos que hay estudiosos supuestamente de la Biblia que dicen que Adán tuvo otra primera mujer, que no era Eva, que se llamaba Lili. Y yo quiero que usted explique, si es que no se aparta del tema, eso que yo he visto en los videos, porque de repente igual enseñan otras cosas, pero para que usted lo pueda esclarecer si se puede. Solamente le voy a responder por la palabra así rápidamente para que no salgamos del tema. Se llama Claudia González, ¿cierto? Sí. Ya. Bueno, la palabra del Señor lo dice, sí, claramente lo dice que fue el Señor quien dijo, no es bueno que el hombre esté solo, ¿no es cierto? Haréle ayuda idónea, ¿ya? Le haré ayuda idónea. Y para no apartarnos, y porque los videos, las películas, la historia pueden hablar muchas cosas, pero el apóstol San Pablo y Pedro dice, si alguno habla, hable conforme a mi palabra. Aquí es la palabra la autorizada, es la palabra, ¿me entiendes?, profética más segura, a la cual yo no puedo ni agregarle una tilde ni quitarle una tilde. Así que, y aquí, ¿no es cierto?, dice, para que usted se apegue a la palabra y no le crea a los videos ni a las películas. Dice Génesis capítulo 2, verso 18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra de la vez, Jehová Dios formó pues de la tierra, llama, ¿dónde está la parte de? Ya, el verso 21. El verso 21. Entonces Jehová Dios hizo caer el sueño profundo sobre Adán y dice, mientras éste dormía, estoy leyendo el verso 21, mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró, dice, su carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios, dice, tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de tu hueso, carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue, dice, tomada. Ya. Entonces, ahí tenemos, ¿no es cierto?, que no hay otra mujer. No hay otra. Entonces, por lo tanto, si alguien le dice que Adán tuvo otra mujer antes, yo pienso que entonces o tienen otra Biblia
o tienen otra Biblia, porque el Señor es ordenado y el Señor, ¿no es cierto?, a la primera mujer le llamó Eva, ya es madre, el significado de Eva no me recuerdo en este momento, si alguien lo tiene me lo dice, ya, pero es la respuesta, hermana Claudia. Usted no le crea, porque si usted le cree a eso, se va a, ¿me entiende? Se va, ¿no es cierto?, a distorsionar completamente todo lo que Dios habla en la palabra. Sí, Todo, doctor, disculpe que lo interrumpa. La verdad que yo sí sé lo que usted me está diciendo. Solamente que como hay personas nuevas, a lo mejor puede que vean igual videos, que a lo mejor puede que los confundan igual. Entonces, más que nada era eso, para que usted escucharlo de su boca. Y nada, solamente que de repente uno ve videos, obviamente yo no creo todo lo que sale ahí sobre todo en el YouTube, porque yo creo a la palabra del Señor. Entonces, eso, si yo amén. veo de otra forma, como lo dicen otras personas, es como que se contradice con lo que está escrito aquí. Exacto. Entonces, eso es lo que creo, fielmente a la palabra del Señor, y solamente era para, si es que a lo mejor alguno que es nuevo y ve algunos videos, que no se confunda con esas cosas. Eso, Amén. pastor. Bueno, hartas bendiciones, ¿no es Yo busqué un cierto? diccionario de la Biblia que tengo aquí en el celular y parece que Eva significa vida. Ya, por eso, pero hay que dar una respuesta, si yo la tenía, pero no. Mire, aquí tengo lo que significa Eva Porque según la Biblia, Ya, pastor. Dice, su nombre en hebreo significa madre de los vivientes y eso. dadora de vida. El libro de Ya, Génesis se relata que Dios mandó a Adán y a su esposa a fructificar y multiplicarse para llenar la tierra. exactamente, pero como le digo, Adán no tuvo otra Otra para mujer. que. No, porque era la única que el Señor le había regalado. Era la única. Y acordémonos que después, bueno, pero esa es otra historia, los hijos, los nietos, después es otra historia. Pastor, Sí, hermano Manuel, le que Dios le sacó una sola costilla. una costilla, claro. Una costilla, no sé si fuera derecha o la izquierda, pero le sacó, y de ahí, ¿no es cierto?, hizo a la mujer. Acordémonos que eso tipifica también, ¿no es cierto?, hacia la iglesia, que el Señor sacó a la iglesia del Señor, la sacó de su costado. O sea, es una enseñanza maravillosa, ¿ya? Bueno, que Dios lo bendiga. Continuamos entonces, continuamos con la ayuda del Señor, estamos respondiendo con la palabra, y yo sé que esto nos va a enriquecer a todos, porque la mayoría muchas veces no sabemos responder cuando alguien nos pregunta con quién estaba hablando Dios. Ya pudimos entregar algunos versos que la creación del hombre la hizo Dios solo. Pastor, Pero más adelante va a entender el hermano Claudio levantó la mano. a dónde tiene la mano, que no se la veo yo de acá. Pastor, no, Ya, para hermano, aclarar, en la última reunión del día viernes quedamos que nos iban a hacer preguntas para no interrumpir y alargar el estudio. Si estoy mal, por favor, corríjame, porque me parece que habíamos quedado en eso, de no interrumpir con preguntas Sí. y mandarlas por el chat o por el WhatsApp, entonces para que todos respetemos eso. No sé si estoy equivocado o no, pastor. Sí, No, está correcto. bien. Está bien, hermano Claudio. Sí, de hecho, el acuerdo que habíamos dejado, que toda duda, toda consulta, se iba a dejar tanto en el chat como en mi WhatsApp, que lo dejé en la clase anterior. Pero nadie me ha mandado nada, la verdad, ni nadie me ha escrito en el chat. Sí, está bien. Yo no sé cómo se escribe en el chat. La aclaración que hizo Miquea estuvo, si bien esa fue una aclaración porque nos hizo pregunta, y es no cierto que el primer hombre, bueno, yo leí una versión que habla, acá está, pues mire,
para, ¿no es cierto?, aclarar, porque no hizo pregunta él, sino que dio una aclaración. Ya es primera así de Corintios, capítulo 15, verso 45, dice, así también está escrito, alabado sea el Señor, fue hecho dice, primer Adán, alma viviente. Claro, y habla del postrer Adán. No usa la palabra segunda, habla del postrer Adán, espíritu vivificante. Alabado sea el Señor. Entonces, el primer, y el verso 47 dice, el primer hombre, Adán, es de la tierra terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Amén. Entonces, es la intervención que hizo mi hermano Miquea con María Jacqueline, que es bueno, porque cuando uno habla del primero, segundo, tercero, etcétera, pero habla del primero y del postrero, que se refiere justamente a Cristo, que vino del cielo. Amén. Amén, pastor. Eso también le iba a decir que en otra versión, para que no se malentienda, habla de Cristo. Habla como... No se la dejaste en esta silla parada. Que es Adán, y habla del último. Dice, les voy a leer la misma escritura que leyó el pastor, pero en la nueva traducción viviente, para no enredarme y no alargar esto. Dice, las escrituras nos dicen, el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente, pero el último Adán, es decir, Cristo, es un espíritu que da vida. Entonces igual nos aclara un poquito más el contexto. Amén, amén, amén. Claro, el primero necesitó vida. Necesitó vida. El segundo, ¿me entiende? Da vida. Esa es la diferencia. El primero para vivir necesitó vida, pero el segundo es el que da vida, que es él vino a dar vida y vida en abundancia. Por lo menos denle un aplauso al Señor. Yo no. Alabado Pastor, sea el Señor. Pastor. Sí, Marquito. Bueno, con respecto a lo que estábamos hablando de con quién está hablando el Señor, igual, o sea, he tratado de buscar un poco y tenía unos textos, yo no sé si usted los tendrá los mismos, pero era como para ver si que se podía... Marquito, dejémoslo para el final. Para el final, bueno, cuando finalice, usted me dice, esto tengo yo. Ya. Amén. A lo mejor, ¿me entiende? Se encuentran acá, ¿no es cierto?, en esto que yo tengo preparado, que he estado estudiando harto, y el único espíritu que nosotros salgamos porque eso es lo importante. Amén. Entonces estábamos, lo último que leímos fue Génesis capítulo 2, verso 7, ¿no es cierto? Fue lo último que cuando empezamos a conversar, que decía entonces Jehová Dios formó al hombre, habla de él, singular, de él, dice polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Necesitó aliento de vida, espíritu de Dios. Amén. Entonces, si cualquiera interpretación de Génesis 1:26, ¿no es cierto?, que permite la existencia de más personas, o sea, más de una persona, ¿no es cierto?, tendría serias dificultades si nosotros hoy día, ¿no es cierto?, tomamos, leemos y lo comemos de Isaías capítulo 44, verso 24. Entonces, cualquier interpretación de Génesis 1:26 que permite la existencia de
de más de una persona, entonces van a tener dificultades leyendo Isaías 44, verso 24. Ahí alguien lo puede leer. Ahí está mi hermano Lisandro, o mi hermano Marquito. Lo importante es que estemos pendientes, que apoyemos, estemos en un espíritu bueno para aprender y para aportar. El mismo que tenía yo. ¿No ves? Eso, léalo. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre, yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Amén. Yo, dice, así dijo Jehová tu Redentor, dice que te formó, que te hizo, gloria al Señor, desde el bien. Yo Jehová que lo hago todo. Dios no necesita ayuda de nadie, ni suya ni mía, porque Él es el Todopoderoso. Como lo explicamos hace unos días atrás, Dios, ¿no es cierto?, puede predicar el evangelio, puede hacer milagros, puede hacer sanidades, puede hacerlo todo solo. Pero Él, en su misericordia, ¿no es cierto?, a usted le hizo participante de este plan de salvación, juntamente con el que habla, por pura gracia y por pura misericordia. Entonces, lo hizo solo, extiendo los cielos solo. Aleluya. Todo lo hizo solo. Gloria al Señor. ¿Ya? Y alguien me puede acompañar también con Malaquías capítulo 2. A ver si se encuentra una hermana por ahí, buena moza, que lo pueda leer. Escuchamos Malaquías 2:10. ¿No hay ninguna hermana? Amén. Amén, Ya. pastor. En el nombre del Señor Jesús. Ya. No tenemos todo un Amén. mismo Padre. No nos ha creado un mismo Dios. ¿Por qué, pues, nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Amén. Dice, no tenemos todos un mismo Padre. Y dice, no nos ha creado un mismo Dios. Alabado sea el Señor. Fuimos hechos por uno solo, un mismo Dios. Bendito sea el Señor. Entonces, además, si la forma plural de Génesis 1:26, escuche, que si refiere al Hijo de Dios, como dice los hermanos trinitarios, si estuviese hablando de él, no puede significar, ¿no es cierto? No puede significar si dos personas en la deidad. No puede significar dos personas en la deidad. Queremos decir que nuestros hermanos judíos lo han interpretado tradicionalmente como significando que Dios habló con los ángeles. Los judíos, ellos, y esto tenemos, ¿no es cierto?, la palabra, ellos explican también, ¿no es cierto?, en forma tradicional, ¿no es cierto?, como que Dios hablaba con los ángeles en la creación. Esto en ningún momento implica que los ángeles están, ¿no es cierto?, tomando parte en la creación.
no están tomando parte en la creación, sino que el Señor, ¿no es cierto?, lo hace partícipe solamente, ¿no es cierto?, como espectadores. Acordémonos que ellos están continuamente alabando al Señor, están exaltando al Señor. Y tenemos escritura en Primera de Reyes, capítulo 1, Primera de Reyes, capítulo 22, del 19 al 22. Entonces, ¿con quién? Según la palabra que ya hemos leído, hemos tomado, que Dios todo lo hizo solo, pero ¿con quién está hablando en lo que hablan, ¿no es cierto?, los diccionarios bíblicos, y nos llevan, ¿no es cierto?, que en la tradición judía ellos también dicen que hablaba Dios o se hacía Primera de Reyes, pastor. Primera de Reyes. 22, 19 al 22, y Job, capítulo 38, verso 4 al 7, para que lo lean si diferentes hermanos. Amén. Primera de Reyes 22. ¿Hay alguien más que nadie más quiere leer? Lo leo en el nombre de Jesús. Amén. Entonces él dijo: oye pues, palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y dijo Jehová: ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué manera? Una pregunta que le hace. Él dijo: yo saldré y seré espíritu de mentira en su boca de todos sus profetas. Y él dijo: le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Amén. Ahí tenemos, ¿no es cierto?, que él se rodea de ángeles, ejércitos celestiales. Y lo vemos después en Isaías, lo vemos cuando el Señor hace su entrada a este mundo, lo vemos con Abraham, lo vemos con Moisés, lo vemos con Josué, lo vemos cuando está encarcelado Pablo, lo vemos con Pedro, siempre Dios, ¿no es cierto? Y el libro de Hebreo, y esto es lindo para que ustedes se den cuenta, en ningún momento le pide ayuda para la creación. Ellos están ahí, acordémonos que hay, ¿no es cierto?, hay, ¿me entendés?, hay sí, distintos rangos de ángeles, que eso con la ayuda del Señor lo vamos a ver después, ¿ya? Pero el verso 14 del libro de Hebreo, capítulo 1, hablando de los ángeles, ellos son ministros, llama de fuego, obedecen a la palabra del Señor. Y dice, no son espíritus, dice, ministradores, enviados, dice, para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Entonces, el Señor se rodea de ángeles. Acordémonos, si alguien tiene la escritura, me puede ayudar, que cuando el Señor lo estaban apresando, ya cuando Pedro sacó, ¿no es cierto?, sacó la espada y le cortó la oreja al soldado, le dijo: no, así no. Si yo me puedo defender solito, puedo invocar, ¿no es cierto? Y viene, no sé qué, una cantidad de ejércitos angelicales para defenderlo. O sea, él está rodeado de ángeles. Si alguien tiene la escritura, para que se dé cuenta. Entonces, ahí tenemos, y el libro de Job, capítulo 38, que estamos diciendo, versos 4 al 7. Esto nos da así mucha más, ¿me entiende?, claridad con quién estaba Dios
hablando, pero no pidiéndole ayuda para hacer al hombre. Porque ya tomamos escrituras bastante claras que nos hablan que en la creación lo hizo Dios solo. Hizo al hombre solo, los cielos solo, la creación sola. El Señor dice que envió su palabra y todo fue, dice, creado. Amén, pastor. ¿Alguien Soy puede yo. leerlo? Amén. Le saludo en el nombre del Señor Jesús. Dice así, Amén. en el nombre del Señor Jesucristo, Job 38, 4 al 7. Dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus basas? ¿O quién puso piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Amén. Ahí está hablando de hijo de Dios que son los ángeles. ¿Ya? Así que en la creación todavía, ¿no es cierto? Todavía ahí le está hablando de la creación del cielo, de la tierra, etcétera. Ahí el Señor le está respondiendo a Job. Y en la parte de arriba dice, Jehová convence a Job de su ignorancia. Porque a veces nosotros erramos, fallamos, porque no entendemos o no escudriñamos. Pero aquí estamos con la ayuda del Señor. Entonces el 7 dice, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Pastor, ahí le habla. Job capítulo 25, verso 3, también nos puede ayudar en algo. Dice, ¿tienen sus ejércitos número? ¿Sobre quién no está su luz? ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? He aquí que ni aun la misma luna será resplandeciente. Y una vez más dice, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. Amén, amén. Hermoso. Perfecto. Este texto, ¿no es cierto? Nos ayuda mucho más para que nos demos cuenta y esperamos que, ¿no es cierto?, nadie vaya, y especial que todo, porque yo pienso que la mayoría, lo importante es que seamos humildes, podamos reconocer que a veces esto lo ignoramos completamente, ¿ya? Pero aquí estamos y estamos felices porque estamos escudriñando la palabra juntos, con un buen espíritu, con un buen ánimo. Y acuérdese que la unción del Espíritu está en nosotros y su Espíritu nos llevará a toda verdad. Entonces, el mismo Espíritu nos da testimonio. Por eso, que es importante. Entonces, tenemos... Pastor, el hermano Patricio está hace rato levantando el dedito ahí. Y yo tengo el texto acá. Usted estaba preguntando por el texto de cuando sacan la espada y le cortan la oreja. Ya. Pero ese mismo que va a decir usted, Pastor Patricio. A ver, dígalo usted entonces, no, pues yo he hablado mucho. Dígalo usted nomás. Amén. Jesús le bendiga a todos. El texto, Amén. ¿no es cierto?, se encuentra en el libro del Evangelio según San Mateo, capítulo 26, si no me equivoco, sí. Verso 53. Voy a leer un poco antes, ¿no es cierto?, para que pueda entender el contexto. Pero dice, así dice la Escritura. Pero uno de los que estaba con Jesús extendiendo la mano sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán.
Y ahí le dice, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y Él me daría más de 12 legiones de ángeles? Aleluya, pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Cuando se habla Amén. de legión, ¿no es cierto? Se habla, una legión consta de 3.000 hombres y 12 legiones serían 36.000 ángeles que, ¿no es cierto?, habrían acudido a la defensa del Señor. Y si leemos la Amén. escritura, un puro ángel, lo que hizo un solo ángel, ¿no es cierto?, en los tiempos de Josué, que, ¿no es cierto?, destruyó ejército entero, o sea, Jerusalén habría quedado devastada. O sea, para que entienda que los ángeles están al servicio del Señor. En el tiempo cuando Jesús estaba en el Getsemaní también orando, dice que vinieron ángeles y le servían. Entonces, los ángeles siempre eran sus servidores, eran los que estaban ahí para servir al Señor. Ahí tenemos, ¿no es cierto?, ¿me entiende? Un aporte. Imagínense, el Señor dijo, no, porque el Señor tenía que, ¿no es cierto?, ser apresado, tenía que llegar hasta la cruz, tenía que morir y tenía que resucitar para que nosotros tuviésemos esperanza, salvación y vida eterna. Entonces, es algo maravilloso. Entonces, ahí solamente el Señor dice, yo me comunico con mi Padre nomás, ¿me entiende? Le pego una llamadita cortita, ¿cierto? Y le mando, y me manda 36.000 ángeles. O sea, si un puro ángel destruyó, hizo una mortandad en tiempo de Josué. Imagínense usted, imagínense. Entonces, es por eso que lo que estamos viendo es algo tan lindo, enriquece nuestra alma y nos da una bendición mayor para que amemos la palabra. Amemos la palabra. Ahora Había una... pastor, hay que Sí. entender una cosa también, ¿no es cierto?, que en ese momento él está hablando como hombre. No Sí, está hablando sí. como, para que Amén. se entienda que, ¿no es cierto?, cuando él habla hacia el Padre, él no está hablando, ¿no es cierto?, de otro Dios, sino que él está hablando en su condición de hombre, que Dios, ¿no es Humana. cierto?, le enviaría para que lo defendiera. Eso solamente. Amén. Esa parte, claro, ahí nosotros tenemos ya, bueno, lo estudiamos y si hay que repasarlo, ahí tenemos que hacer la separación. Dios está en él, como dice la palabra, Dios estaba en, dice Cristo. O sea, cuando él ora, cuando él llora, cuando él tiene hambre, ¿no es cierto? Todo lo está haciendo en forma humana, ¿no es cierto? Porque él, como Dios, como Dios resucitó a Lázaro. Ahí fue la voz de Dios. Lázaro ven fuera. Ahí se enfrentó la vida con la muerte. Ahí salió la voz de Dios. Alabado sea su nombre. Cuando él anda sobre las aguas, el que anda sobre las aguas es Dios. Pero si usted lee un poquito antes esa escritura, como hombre andaba a la orilla del mar. Gloria al Señor. Pero como Dios, sobre las aguas. Entonces, así como decía mi pastor Patricio, claro, él estaba diciendo eso como hombre en su humanidad. No sé si lo entendemos todo, porque eso esperamos. Ahí hay una pregunta. Pastor, para Sí. confirmar lo de los ángeles que están a nuestro servicio de Hebreos, y esa escritura que habla cuando el Señor, él podía haber traído ángeles para que lo defendieran. También tenemos en los Hechos capítulo 5 y los Hechos capítulo 12, cuando Pedro está encarcelado. ¿Quiénes fueron los que fueron a su auxilio? También aparecen... Amén. Amén. Amén, Manuel Sandro. Amén. Pastor, Sí. Señor le bendiga. La hermana Jacqueline.
hermana Jacqueline, ¿no? Ya, Dios le bendiga mucho. Amén. Igual que hay una escritura en Primera de Reyes. Ya. Sí. El capítulo 22, 19, dice, entonces él dijo, oye pues, palabra de Jehová. Dice, yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Este fue el que leímos recién. Amén. Sí, Sí. bueno, ese que habla, porque yo estoy leyendo un libro de la unicidad. Ya. Y acá dice que los judíos dice, respecto a la parte plural de que muchos hablan, Sí, dice que sí. los judíos la han interpretado tradicionalmente como significando que Dios habló con los ángeles en la creación. Amén. Dice, Sí. esto no implica, dice, que los ángeles actualmente tomaron parte en la creación, sino Amén. que Dios les informó acerca de sus planes y solicitó sus comentarios por cortesía y respeto. Amén. Sí, Entonces, perfecto, lindo. bueno, ahí habla de lo que leí recién, ¿cierto? Cuando que está junto a los ángeles, ¿cierto? Y lo que leyó también el hermano Guisano, me parece, en Job 38. Sí, amén, hermana Jacqueline. Justamente yo también estuve leyendo, ¿no es cierto?, lo que ellos hablan. Claro, en ningún momento lo hace participante de la creación, sino como ¿no es cierto?, haciéndole ver, haciéndolo partícipe, que estuvieran, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, viendo lo que Dios se encontraba realizando, etcétera. Pero en ningún momento ellos, ¿no es cierto?, se encuentran en una participación sí directa. Así que gracias, hermana Jacqueline, porque... Pastor, una acotación para que entienda sobre lo mismo que está diciendo la hermana Jacqueline. Cuando Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra, también, ¿no es cierto?, se lo comenta a Abraham. Y dice, ¿no es cierto?, siendo que Abraham iba a ser padre de multitudes, ¿no es cierto?, dice, cómo le iba a dejar oculto eso, y por eso es que Abraham empieza a interceder. Y Dios no le estaba dando permiso, o sea, no pidiendo permiso, sino que le estaba diciendo que iba a destruir por la maldad que había en esa ciudad. Entonces, con los ángeles era exactamente lo mismo. Claro, haciéndolo partícipe, ¿no es cierto?, en lo que se iba a hacer, comunicando. Por eso le dice algo a mi amigo Abraham. Claro, es lo mismo cuando, ¿no es cierto?, entre nosotros mismos, ¿no es cierto?, si queremos hacer algo especial, ¿me entiende?, comunicamos, voy a hacer esto, etcétera. Porque el Señor hace partícipe, ¿no es cierto?, a sus ángeles, porque acordémonos que ellos, ¿no es cierto?, le alaban de día y de noche. Podemos ver, ¿me entiende?, Apocalipsis, se encuentra lleno de alabanza, adoración, y un poquito más adelante vamos a tomar, ¿no es cierto?, Isaías también, que también, ¿no es cierto?, ¿me entiende?, usa plural, pero no significa que el Señor le está pidiendo ayuda a alguien, porque Él todo lo hace. Para continuar, Pastor, ¿no es cierto? Sí. Mire, aquí en Deuteronomio, lo que pasa es que, bueno, no sé, yo siempre me he hecho la misma pregunta y creo que muchos a lo mejor tal vez se la han hecho, o sea, porque a veces uno dice, ¿por qué me pregunto esto? Yo creo que hay otras personas que también se hacen las mismas preguntas, sabemos mucho. Lo que usted daba como ejemplo, generalmente nosotros, bueno, somos humanos y tenemos una mente pero tan pequeña que los designios de Dios nosotros no alcanzamos a conocer nada. Bueno, el libro de Deuteronomio, en el capítulo 32, verso 39, dice, ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir.
yo hiero y yo sano. Amén. Lo que usted estaba comentando, pastor, generalmente pasa. Yo escuché este ejemplo y yo creo que lo hemos hecho un montón de veces nosotros mismos, a lo mejor sin darnos cuenta. ¿Y por qué no puede ser? Así como el libro de Job está, o muchos trinitarios también dicen que está hablando con los ángeles. A veces uno piensa y dice, y Dios también puede haber estado hablando consigo mismo, porque uno a veces está haciendo algo, por decir algo, por un ejemplo, voy a hacer arroz, hagamos arroz. Y yo estoy hablando solo conmigo. Por decir algo, no sé, puede ser como un ejemplo, como para que sirva. Porque, como les digo, nosotros tenemos una mente tan pequeña y no entendemos muchas veces los designios de Dios. Entonces, si no está hablando con otros dioses porque Él es el único Dios, puede Porque que no haya hay estado otro Dios, hablando claro. solo. Justamente. Además que si nosotros tomamos en cuenta desde la creación hasta que el Señor viene a este mundo, hay, ¿no es cierto? Yo estaba viendo delante más de, a ver si encuentro, cerca de 4.000 años, si no me equivoco. Entonces, en la mente de Dios, ¿no es cierto?, estaba que él iba, ¿no es cierto?, a, ¿me entiende?, redimir en la mente del Señor. Porque dice la palabra que el Cordero fue inmolado en la mente de Dios. Acordémonos de esto. Dios omnipotente, Dios omnisciente, Dios omnipresente. Significado: omnipotente, todo lo puede. Omnipresente, que está, ¿no es cierto?, a la vez, ¿me entiendes?, llena todo, en todo lugar. Y omnisciente es que todo lo sabe. Por lo tanto, en la mente de Dios, ¿no es cierto?, Él sabía, ¿no es cierto?, los que en la mente del Señor ya pasaron todas las cosas. Para nosotros todavía falta el cumplimiento. Por eso le digo que uno, somos tan pequeños, somos tan chicos que nosotros no vamos nunca a entender los designios de Dios porque Dios siempre existió. Entonces, nosotros antes que hagamos este estudio, todo, Él sabe todas las cosas, lo que va a pasar, lo que íbamos a decir, lo que íbamos a hablar. Entonces, por eso le digo, uno a veces se pregunta y dice, a lo mejor no estaba ni siquiera hablando con los ángeles, sino que estaba hablando consigo mismo. Sí, pero como le digo, la mayoría de los teólogos, los estudiosos, especialmente, ¿no es cierto?, ¿me entiende?, rabinos, los judíos, que ellos, ¿no es cierto?, estudian hace mucho más, ¿no es cierto?, el Antiguo Testamento y especialmente los 5 libros de la Biblia. Pastor, yo entiendo, disculpe que sea tan pero ¿qué diferencia hay entre un teólogo y nosotros si Dios nos dio a todos mente? No. Yo me estoy refiriendo, ¿no es cierto?, especialmente a los hebreos, que ellos, ¿no es cierto?, tienen la bendición de posiblemente, no sé, los originales, porque como la Biblia ha sido traducida varias veces y se le va quitando, ¿no es cierto?, quizá el significado real de las palabras, ¿ya? Pero así como decía mi hermana Jacqueline, y aquí yo estaba leyendo que los judíos tradicionalistas, los que están metidos en forma profunda, ellos, ¿no es cierto?, llegan a entender en un solo pensamiento que Dios estaba hablando con los ángeles. Bueno, pero en lo que debemos estar completamente seguros que Dios hizo al hombre solo. Amén. Solo. La creación de Dios la hizo Él, solo. Y aquí tenemos una escritura. Y bueno, y esperamos que estemos interesados y que podamos aprender. Si tiene alguien alguna pregunta, pero que sea participativa dentro del tema, con algún verso bíblico. Por eso que es importante que también nos metamos y que no lleguemos aquí a esto, ¿no es cierto?, con la mente en blanco, no haber escudriñado, no haber estudiado, porque
se trata que esto sea una bendición. Tenemos otra escritura. Pastor, disculpe. Génesis 1:1. Sí. Pastor, lo que quería hacer como referencia a lo que preguntaba el hermano Marco, que no alcancé a escuchar bien lo que preguntó, pero a referencia, usted quería hacer la diferencia entre un teólogo versus como nosotros, eso es lo que no quedó claro. No. Ah, ya. No, que los hombres que realmente se han, ¿me entiende?, dedicado toda su vida porque hay, ¿no es cierto?, muchos, inclusive hasta hace pocos años que se encontró, ¿no es cierto?, otro escrito, creo que en Egipto, ¿ya? Entonces, posiblemente a la Biblia le falte mucho. Acordémonos que un tiempo la Biblia sí que se prohibió, se quemaban las Biblias y todo, y el Señor en forma milagrosa guardó si los escritos. Se dice que se encontraron escritos de Isaías, de Jeremías, pero venían, ¿no es cierto?, algo roto, que le faltaba algo, etcétera. Pero el Señor en su gran misericordia nos ha entregado. Si falta algo, el Señor nos va, ¿no es cierto?, a ayudar a entender. Porque acordémonos que Dios se hizo entender con los primeros hombres y entregaba mandamiento y ordenanza en forma verbal. Adán y Eva, Abel, Caín y quizás muchos más, mucho verbalmente. O sea que no había nada escrito, nada escrito. Después, en el tiempo de Moisés, ya se empezó con los 10 mandamientos. Entonces, si nosotros que tenemos hoy día, por misericordia, la palabra, tenemos la Biblia, ¿cuántos de nosotros, y se lo digo con respeto, cuántos de nosotros nunca habíamos leído la Biblia? Ahora recién nos estamos metiendo en la Biblia, en la palabra del Señor. Algunos predicadores solamente la leen cuando van a predicar. Y eso es falta de temor, falta de respeto. Falta de respeto. Yo no puedo solamente leer la Biblia cuando me toca predicar. No. Entonces, así ordenaba el Señor en forma verbal, la voz, ¿no es cierto? Y después ya fue escrito, primero cuando, ¿no es cierto?, Moisés recibe los mandamientos escritos en piedra. Después en Deuteronomio capítulo 5, capítulo 6, dice que Dios iba a escribir los mandamientos no en piedra, sino en nuestro corazón. Deuteronomio 6, 5, 6, por ahí. Así que, pero... Pastor, sí. ¿Sabe que aquí encontré en el libro lo que habla el hermano Marquito? Que habla de Efesios 1:11. Efesios, parece que lo tengo acá yo. Bueno, dice, en el nombre del Señor Jesús, dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Amén, Y amén, acá, amén. los comentaristas hablan de eso, y lo mismo que hablaba el hermano Marquito, porque dice, otros comentaristas han sugerido que Génesis 1:26 simplemente le describe a Dios al tomar consejo con su propia voluntad. Efesios 1:11 dice, apoya este punto de vista, diciendo que Dios obra todas las cosas según el designio de su voluntad. Por analogía, dice, esto es semejante a un hombre que dice, vamos a ver, aun cuando está formulando sus planes solos. Claro, cuando uno habla solo, sí. Sí, como yo digo, cuando yo voy a cocinar, yo digo, claro, vamos a cocinar algo. O sea, perfecto. estoy hablando con mí misma. Es una aclaración de lo que estaba diciendo el hermano Marquito. Amén. Es otra manera de que han dicho los comentaristas, ¿cierto? Como decía antes, que los judíos dicen que él hablaba con sus ángeles, otros comentaristas dicen que hablaba consigo mismo. Consigo mismo, claro. Yo también eso lo había leído y ¿no es cierto?
porque este libro que tengo una bendición que habla completo de todo eso, era justamente lo que iba, ¿no es cierto?, a explicar lo que dice mi hermana Jacqueline, que también, ¿no es cierto?, puede que él haya estado hablando consigo mismo, cuando uno, ¿no es cierto?, en su mente habla solo, voy a hacer esto, ¿me entiendes? Voy a, qué sé yo, a salir, voy a comprar, etcétera, un montón de cosas. O sea, es por eso que uno no puede entregar, ¿no es cierto? Estamos tratando de entregar es lo más que se entienda, pero seguro que la creación es de uno solo. Eso es lo que tenemos que nosotros aferrarnos, y yo pienso que cuando el Señor, hay un verso que si lo tomamos espiritualmente, en su majestad, cuando él dice, Génesis 1:1, en el principio creó Dios solo los cielos y la tierra. Y para crear al hombre, ¿no es cierto?, tuvo que haber tierra, ¿no es cierto? Porque fuimos hechos del polvo de la tierra. Así que, amén, hermana Jacqueline, que Dios le bendiga mucho. Y tenemos otra escritura y esperamos que haya, si alguien está, lo voy a decir, un poco se ha aturdido con lo que estamos viendo, lo digo en el buen sentido de la palabra, ya, que lo diga si no lo entiende, si no lo comprende, que lo diga para que aquí entre todos vamos a responder. Isaías 43, verso 7, este texto lo usamos mucho cuando predicamos. Hay alguien que no ha participado mucho, nuestro hermano Manuel, que lo hallo muy calladito hoy día. Que el Señor le bendiga. El Señor le bendiga mucho. Jesús le bendiga y a todos los santos. Amén. Isaías 43. Verso 7. Ya. De repente. 43. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Está hablando en singular. Mire que este verso quizá uno lo ha predicado muchas veces, pero mira, ahora no, ahora lo entendemos. Amén. Ahora lo entendemos y mucho más. Todos los, dice, llamado de mi nombre, para gloria mía, los he creado. Gloria al Señor, los he creado. Los formé y lo hice. Entonces, aquí no tenemos ninguna duda que el que lo hizo todo es Él. Gloria al Señor. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado. Así que Él es el que lo hizo todo. Y para que nos vamos, ¿me entiende?, respaldando por la palabra, si usted tiene otra escritura, la podemos anexar también. Alabado sea el Señor. Esta pregunta de de nuestra hermana Estefanía Reyes, buena, importante, que nos va a ayudar a todos para meternos mucho más en la palabra. Tenemos en Apocalipsis capítulo 4, verso 11. 4:11. Vamos a participar a todos. ¿Quién más está por ahí? Mi hermana Dionila, Dios le bendiga mucho. ¿Está escuchando? A ver si
A ver si puede leer nuestro hermano Octavio Cornejo, que Dios le bendiga mucho. Si puede, si no puede, me avisa. Apocalipsis capítulo 4, verso 11. Amén, pastor. Lo hago con el Amén. único fin, Amén. con el único fin de que participemos. Capítulo 8. ¿Aló? No, Pastor. Capítulo 4, verso 11, Apocalipsis. Buenísimo. Ya, leo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. Aquí, Amén. ¿no es cierto? Hay, si usted lee el capítulo completo 4, el capítulo 4, aquí se está magnificando, adorando, glorificando y reconociendo que Jesucristo, porque Apocalipsis es la revelación, porque los testigos de Jehová le colocan que el Apocalipsis habla, ¿no es cierto?, y le colocan nombre Jehová, y no, aunque sabemos que es el mismo, ¿ya? Pero es la revelación de Jesucristo que viene a Juan, y para que tengamos el entendimiento bastante claro, la revelación de Jesucristo que Dios dice, le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder, dice pronto, y las declaró enviándolas por medio de su ángel. Tenemos ángel acá trabajando a su siervo Juan. Y el capítulo 4 es una adoración celestial, donde se abren los cielos, ¿entiende? Dice Juan que ve los cielos abiertos. Entonces, y aquí hay un reconocimiento, el verso 11. Señor, digno eres de recibir, dice, la gloria. Amén. Y la honra, dice, y el poder, dice, porque tú, singular, porque tú creaste todas las cosas, y ahí está incluido la creación del hombre. Está hablando de todas las cosas, gloria al Señor, y por tu voluntad existen y fueron, dice, creadas. Amén. No sé si tiene un amén. Amén. Aleluya. Amén. Están harto débiles. Pastor, el libro de Isaías, el capítulo 45 también, el verso 8, de ahí para adelante también habla de que Jehová es el creador, y en el versículo 12 también dice el libro de Isaías. Ya, pues léalo. 45, 12. Léalo. Sí, aquí estamos participando y ojalá que tengan, ¿no es cierto?, una hojita, un cuadernito, o si no, levante la mano, yo le mando de acá una hojita para que vaya tomando, se apunte, porque eso es lo lindo, tomar apunte, porque eso, interesémonos, porque esto se lo va a usted a enseñar a sus hijos después, a su familia, ¿ya? Amén, Marquito. Dice así en el nombre del Señor Jesús. Yo Isaías, hice el 45, versículo 12. Ya. Dice, ya. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Ahí habla de los ángeles. A todos los ejércitos mandé. Amén. Ese yo, usted sabe quién es. Apocalipsis capítulo 5, pastor. Verso 13. Ya, perfecto. Pero este que leyó Marquito es algo maravilloso. Amén. Yo hice la tierra y dice, creé sobre ella al hombre. Ahí lo está hablando clarísimo. Alabado sea el Señor. Yo, dice, mis manos. Por cierto, como espíritu, ¿no es cierto?, no tiene mano.
Pero él, bueno, para poder entenderlo, él, ¿no es cierto?, nos habla para que nosotros comprendamos humanamente que él todo lo hace y a veces hace referencia de que él tiene alas, etcétera, etcétera. Pero dice, mis manos extendieron los cielos y todo su ejército mandé. Habla de la creación que lo hizo solo y habla también de los ejércitos celestiales, y ahí tenemos nuevamente la presencia de ángeles, ejércitos celestiales. Amén. Memorizando, ¿no iba a leer algo usted? Amén. Apocalipsis 5:13, pastor, dice, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. O sea, todo el poder. Amén. Amén. Qué lindo. Dice, todo lo creado en el cielo, en la tierra, amén, y debajo de la tierra, en el mar, sea lo visible, lo invisible, todo fue creado por él y para él, y sin él nada de lo que ha sido creado fue creado. Eso lo habla el libro de Colosenses. ¿Ya? Entonces ahí tenemos escritura, tenemos otros pronombres plurales, aparte de Génesis 1:26. ¿Me están escuchando, cierto? Parece que se fueron todos. Ya. Dijo que notáramos, estamos notando. Ya, eso es lo importante. Lo importante es que lleguemos con... porque si no tiene ese cuadernito, me avisa, yo le mando un cuadernito y unos lapicitos para que tomemos apunte, para que, ¿no es cierto?, estos pensamientos, estos textos que nos van a ayudar mucho y nos van a servir cuando entreguemos la palabra con la ayuda del Señor. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, tenemos, ¿no es cierto?, otros pronombres plurales, más de uno. ¿No es cierto? Hay en el Antiguo Testamento, cuando Dios usó, ¿no es cierto?, pronombres plurales. Por ejemplo, Génesis capítulo 3, verso 22. ¿Alguien lo puede leer? Ahí está mi hermana, se halla mi hermana Carol, a ver si lo puede leer ella, que Dios le bendiga mucho. Y su hermana Carito. Pastor, ¿cuál es el texto que no le puse mucha atención? Por favor. Génesis capítulo 3, verso 22. Amén. Leo en el nombre del Señor Jesús. Y dijo Amén. Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. ¿Se da cuenta? Y dijo Jehová, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahí está, ahí se ve, ¿no es cierto?, como que hay alguien, pero ya eso lo hemos visto y estudiado para que no nos confundamos. Ya tenemos la respuesta, ya la hemos conversado, que el Señor se hace, puede que esté como decía Marquito, como decía Jacqueline, que uno a veces habla solo. Y de cuántas veces al hermano Lisandro a lo mejor le ha dicho, te encuentras hablando solo. O alguien. Ya. Entonces, y tenemos
en el capítulo 11, verso 7, otro plural más. Pastor. ¿Sí? ¿Alguien? Yo hablé el verso 24 del mismo capítulo que está leyendo el 3, 22. El 24 dice así en el nombre de Jesús. Y echó pues fuera al hombre y puso al oriente del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Amén. O sea, ahí muestra que estaban en su presencia querubines. Claro. Ángeles, serafines, querubines, todos esos ejércitos celestiales. Ejércitos celestiales. Entonces, ciertamente, cuando habla que es amén. Diferentes rangos, como hemos hablado, y ¿no es cierto? Aquí, ¿no es cierto?, los echa fuera porque habían cometido, ¿no es cierto?, pecados, pero y pone, ¿no es cierto?, de guardia a sus querubines. No dice que uno, sino que puso querubines en forma plural, que eso significa más de uno. Entonces, más de uno, ahí claro. ¿Con quién estaba hablando cuando dijo igual que nosotros? Bueno, con aquellos querubines que estaban ahí en su presencia. Amén, amén, amén. Y en Génesis capítulo 11, verso 7, ahí usted, ¿no es cierto?, hemos visto muchas veces este pasaje referente a la Torre de Babel. A la Torre de Babel. ¿No es cierto? Amén. ¿Alguien puede? Ahora pues, sí. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Ahí tenemos, ¿no es cierto?, otro plural más. Es más de uno. ¿Ya? Pero ahí tenemos, ¿no es cierto? Y aquí vamos a ir a otro plural más. Isaías 6:8. Isaías 6:8. Isaías capítulo 6, verso 8. Ahí tenemos otro plural que honramos al Señor, pero ahí uno ya, el Señor nos ha ido abriendo el entendimiento para comprender y ¿no es cierto?, confundirlo. Isaías 6:8. Alguien nomás lo puede leer con toda libertad. A ver, mi hermana Cintia, ¿lo puede leer? Dios le bendiga mucho. ¿Está por ahí o no? O mi hermana Gilén. Amén, pastor. Que Dios le bendiga mucho. Amén. Léalo, por favor. Isaías 6:8. Amén. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Amén. Ahí tenemos, ¿no es cierto?, otro plural. Acuérdense que el Señor en el mismo capítulo 6, y al Señor sea toda la gloria, en el mismo capítulo 6, y lo que leyó mi hermana Cintia fue el verso 8. Pero si usted lee, por favor, desde el verso 1, dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Dice: por encima de él habían serafines, por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas. Dice: con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. O sea, el Señor está, Él es nunca, bueno, uno es imposible que pueda entender, apenas, como decía Marquito, podemos algo captar de la inmensidad de Dios. Algo. Alabado sea el Señor, pero Él está, ¿no es cierto?, con sus ejércitos celestiales, y ojalá que Dios nos pueda más adelante ayudar para estudiar, ¿no es cierto?, los diferentes rangos de los ángeles
serafines, querubines, ya, pero aquí vemos, ¿no es cierto?, que él se encuentra rodeado de serafines. ¿Y ellos qué hacían? No estaban solamente ahí, ¿no es cierto?, mirando. Dice, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. En otras palabras, los serafines estaban glorificando al Señor. Están glorificando al Señor. Alabado sea su nombre. Dice que se estremece todo. Bueno, eso ya lo hemos visto. Se estremece lo que sale de las puertas. Todo se estremece porque a la presencia del Señor tiembla la tierra. Y eso es lo que yo quiero. Que así como hace temblar la tierra el Señor y clama mi alma, que estremezca la iglesia, estremezca a los cristianos, que lo estremezca aquellos que están durmiendo en la vida espiritual, porque mi Dios es grande, es grande. Gloria al Señor. Entonces, hemos leído, ¿no es cierto?, estos plurales. Esta lectura de estos versículos, ¿me entiende?, de la Escritura, ¿no es cierto?, demostrará, hemos ido demostrando, ¿no es cierto?, que fácilmente pueden significar. Estamos ahí, pueden significar. Puede que Dios estaba hablando consigo mismo, como hablaba Maya Jacqueline, que aquí yo también lo tenía, ¿no es cierto?, aquí rayado. Ya, significar que Él, en su grandeza, en su omnipotencia, en su omnisciencia. Entonces, pero en los versos que hemos leído, ¿no es cierto?, puede significar que Dios hablaba con los ángeles. ¿No es cierto? Entonces, las explicaciones que hemos entregado con la ayuda del Señor para poder llegar a comprender y tener la certeza, ¿no es cierto?, de Génesis 1:26, que la creación del hombre la hizo el Señor solito. No necesita ni necesitará ayuda de nadie, como no necesita consejo de nadie. Dios no necesita ser aconsejado por nadie, ni que nadie le pregunte a él, Señor, ¿qué estáis haciendo? Todo lo contrario. Él es nuestro consejero. Gloria al Señor. Él es nuestro consejero. Él es nuestro consejero, como lo dice Isaías 9:6, que nuestro consejero es el Señor. En lo que he podido, ¿no es cierto?, ver, he podido, ¿no es cierto?, en el tratar de tenerle y esperando que a cada uno Dios nos haya iluminado y que usted de todas maneras, si después quiere, yo le puedo entregar, nosotros este bosquejo, este pequeño estudio que hicimos, ¿ya? Lo importante es que amemos la palabra. Bueno, ya son las 10 de la noche, en la pura respuesta, ¿no? Pero era importante porque lo hicimos, ¿no es cierto?, con amor, con responsabilidad. Por eso que yo no quise responder el último viernes, porque no queremos responder una palabra al vuelo. Queremos responder con responsabilidad para que la iglesia, con la ayuda del Señor, ¿no es cierto?, quede bien cimentada, quede bien enseñada y que podamos aprender y poder entregarle a otro este conocimiento. Así que no sé cómo quedó los santos, cómo quedó la iglesia, si están contentos, no están contentos, están felices o están si tristes. Parece que hay una buena cantidad de alumnos. No sé cuánto hay, 16, 18, cuánto habrán.
23. 23. Alabado sea el Señor. 23 Alabado conectados. Y ahí tenemos familia que están, ¿no es cierto?, escuchando. Bueno, referente a lo mismo, alguna, cómo se ha sentido, lo ha entendido, usted lo puede enriquecer más, yo puedo enriquecerlo mucho más, pero eso es más o menos, ¿no es cierto?, el fundamento para responder certeza en un 100%, no estaba hablando con el Hijo. El Hijo vino después más o menos, creo que son, ¿no es cierto?, de Adán, creo que de la creación hasta Abraham, creo que hay 2000 años, si la mente no me falla, y de Abraham hasta Cristo 2000 años más. Y se dice que desde que el Señor a la fecha 2000 años más son 6000 años, ¿ya? Y que estaríamos en los últimos días. Entonces, el Señor no había nacido. Nació más o menos 4000 años después. No podía estar hablando con él. Algo que se me viene en este momento solamente. Porque la Biblia dice que en él, como Dios. Porque Gálatas 4:4 dice que el Señor no vino antes ni vino después. No vino antes ni vino después. ¿Cuándo vino Él? ¿Cuándo vino Él? ¿Me entienden? Léalo, por favor. Gálatas capítulo 4. Verso 4. El que lo pueda, lo puede leer. Gálatas 4:4. Sí. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y el verso 5 dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiesen la adopción de hijos. Entonces, ahí usted tiene otro respaldo más. Alabado sea el Señor. Otro respaldo más. Por cierto, esa otra enseñanza está en la unicidad que ¿me entiende? Tenemos. Porque el Señor, ¿no es cierto?, cuando le pidió el hijo a Abraham para ofrecerlo en sacrificio, ¿no es cierto? Ofréceme a tu hijo en sacrificio, su único hijo al que amaba. Y la respuesta de Abraham fue, porque Isaac le pregunta, oye papá, está la leña, está todo, pero no está, ¿no es cierto?, el sacrificio, no está el animal, no está el cordero. Y Abraham, ¿qué le dijo? Dios le dijo, sí, Dios se proveerá. Dios se proveerá. Está hablando justamente, se está hablando, ¿no es cierto?, que del sacrificio del Señor Jesucristo. No sé si, porque son las 10. Pastor. Sí. No, bueno, está muy bueno el tema, muy bueno el tema. Ya, pero quería una visita entre comillas nada más, para que por si no pues, me va a olvidar. Lo que pasa es que cuando usted dio el aviso del hijo de Samuel Carrasco, ya, yo hablé con mi hermana. Yo hablé con mi hermana porque la cuñada de mi hermana va a la iglesia de Samuel Carrasco. Ya. Y la iglesia se llama Jesucristo Verdadera Iglesia, así se llama la iglesia que administra Samuel. Y no, se llama Verdadera Libertad, parece. Algo así creo que se llama. Bueno, entre libertad e iglesia, el asunto es que Samuel está en una residencia. Pues mandó un audio donde decía que estaba un poco mejor y que lo habían mandado a una residencia, a él por lo menos. Ya. Pero ese fue un audio que lo envió hace poco incluso.
Ya, porque en la mañana, ¿no es cierto? En la mañana, la esposa del obispo Félix Fuente, quien le mandó un audio hacia mi hija, pidiendo la oración con angustia, porque el pastor Samuel Carrasco y la esposa estaban desahuciados. Claro. Desahuciados. Y claro, pero por la tarde, que el pastor Samuel Carrasco había tenido una leve recuperación, pero la esposa seguía igual, completamente desahuciada. Claro, pero en cuanto a Samuel, justamente lo que usted dice es que había mandado un audio donde él se encontraba un poco mejor. Bueno, que el Señor haga su voluntad. Amén. Era nada más que esa visita, pastor. Amén. Sí, que bueno, para que usted se dé cuenta que igual estamos orando por todas las peticiones, seguimos rogando por el yerno de nuestro pastor de la Araucanía, que falleció hace como una semana o 15 días atrás, ¿no es cierto? Nuestro pastor, el Juan Collín, que el yerno está también, está prácticamente desahuciado. Los pulmones los tiene deshechos, según la última noticia. Entonces hay un dolor grande, grande. Por eso, Iglesia bendita, que yo sé que muchos están, ¿me entiende?, harto cansados, fatigados, etcétera. Pero dejemos unos minutos, un tiempo para orar por todo, porque hay tanta angustia, tanto dolor. Yo también he estado orando mucho por la UCI, por la UTI, por los hospitales, por todo, porque hay dolor, dolor. No oremos tan solamente cuando ese dolor, ¿me entiendes?, llega a las familias nuestras. Oremos por nuestro prójimo también, porque esa es la voluntad del Señor. ¿Ya? Así que aquí yo tengo ya todo listo, ¿no es cierto? El Nuevo Testamento, ¿no es cierto?, proclama, como estudiamos la semana pasada, que el Antiguo Testamento, ¿no es cierto?, habla de un Dios verdadero, que lo vimos, lo estudiamos, y el Nuevo Testamento que se va complementando en forma bendita, gloriosa, ¿no es cierto?, proclama a Jesús como el único Dios verdadero. Pero tampoco lo queremos cansar. En el último viernes estuvimos hasta cerca de las 11 y tanto. Así que como no hubieron sin más preguntas, y yo pienso que fue harto lindo lo que estuvimos viendo y estudiando, vamos a tenerlo para comenzar bien el viernes siguiente, porque si lo comenzamos ahora vamos a estar hasta las 1 de la mañana. Y yo sé que hay un pueblo que se encuentra cansado. Marquito se le ve la cara cansada y se le ve que tiene bastante hambre, se le ve en su rostro, entonces no quiero maltratarlo ahí. Pero quiero hacerlo partícipe de qué le pareció la enseñanza, diga algo, ¿no? Porque no podemos ser tan desabridos. Me pregunta a mí, yo le he respondido toda la noche, pastor, yo estoy contento, yo estoy feliz, yo cuando estoy aquí con todos mis hermanos siempre les digo lo mismo, esto me gusta a mí porque en la pega paso pura rabia nomás, todo el día peleando, no. Estoy contento de llegar aquí a mi casa, de poder verlo a ustedes, de poder servir al Señor, de aprender del Señor, porque le ruego al Señor cada día que Él nos oriente a todos. Como usted dice, está rogando, uno le ruega al Señor porque por todas las cosas que pasan, vemos cómo está el mundo. Como le digo, siempre tengo familia, tengo hermanos, tengo amigos que están como estuve yo un tiempo atrás, entonces esto enriquece, de estar con el Señor es lo más hermoso, que 30 y tantos años perdidos, pero estoy feliz. Yo creo que todos los que estamos aquí estamos felices de poder, o sea, yo hablo por mí, pero los meto a todos en la misma bendición, que el Señor Jesús nos bendiga a todos cada día
y que nos dé la fuerza. Si uno, esta carne, este cuerpo se cansa, se debilita, la carne es contra el espíritu todos los días, pero debemos seguir batallando, como una vez me lo dijo mi hermana Mercedes, que siempre me acuerdo de ella, la amo en el Señor, a mi pastor, bueno, yo en general lo amo a todos, pero son palabras muy hermosas que a uno lo alientan, que no importa, que aunque vayamos con dolor, con sufrimiento, hay que seguir adelante, y es lo que les digo todos los días a mis hermanos. Vamos adelante, el Señor Jesús viene y debemos seguir unidos, debemos seguir rogando al Señor por su familia, por la mía, por el hermano que está caído, por la gente inconversa que está afuera. Debemos de seguir rescatando almas para el Señor. Amén, Así que Marquito. un beso y un abrazo, feliz de poder estar aquí, y los amo a todos en el Señor, y aprovecho de despedirme a todos, así que el Señor Jesús les bendiga a todos. Eso, pastor. Ya, pero antes de finalizar, te vamos a orar, así que todavía no se vaya. No, me refiero que me despido al tiro de mi No se hermano. vaya. Ya, pues, que el Señor le bendiga mucho. Pastor. Y no sé si alguien quiere entregar agradecimiento, cómo se siente, si ha aprendido, no ha aprendido, si quedó. Yo quiero dar gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos de aprender de la unicidad de Dios, porque salimos a la calle, nos encontramos con Alma, y son los primos, por los trinitarios, como le dicen algunos, y tenemos que decir la verdad también, pues, que Jesús es el único Dios verdadero. Yo le doy Amén. gracias, Señor, Amén. por mi hermano, y también que él mismo nos da la sabiduría. Por algo estamos aquí, por algo Él nos permite conectarnos. Amén. Que Dios te bendiga mucho, Nadia. Harto cariño para la familia ahí. Eso es lo bueno, tener, ¿no es cierto?, 23 familias conectadas. Es una tremenda bendición, porque eso significa que la iglesia está viva, ¿ya? Y que por ahí habla Isaías 5:13, si no me equivoco, dice, mi pueblo fue llevado en cautividad, ¿no es cierto? Y dice, perecieron de hambre y perecieron de sed porque le faltó entendimiento. Entonces, queremos que la iglesia esté preparada, por cierto, en santidad, llenura del Espíritu Santo, pero un pueblo sabio, un pueblo entendido, porque así como Israel, a Israel, ¿no es cierto?, se le confió, escuche bien, a Israel se le confió la palabra, a ellos se le confió la palabra. Ellos iban a ser los testigos de todo el mundo, que arriba en el cielo había un Dios único y que abajo en la tierra había un Dios único. Pero Israel, usted, ¿no es cierto?, lo ha visto, ellos fallaron una y otra vez, fallaban una y otra vez, se volvían atrás, negaban a Dios, se volvían a los ídolos, ¿no es cierto? Y hoy día Dios confió la palabra a la iglesia. Dios confió el evangelio a la iglesia. Entonces nosotros debemos, cuando alguien confía a un cierto tesoro, porque tiene mucha confianza, ¿ya? Y lo que Dios nos entregó es quiero decir, ¿no es cierto?, este gran tesoro, alabado sea el Señor. Por eso que debemos hoy día valorar lo que estamos aprendiendo, porque Dios lo tiene a usted para hacerse testigo a su vecino, a sus amigos, a sus compañeros, en la micro, donde ande. Alabado sea el Señor. Entonces, mire, y esto no se encontraba en el estudio, pero mire lo que dice. Para que valore usted, aleluya, para que valore usted, ¿no es cierto? Y honremos a Dios el día que nos escogió. Y
En Deuteronomio, capítulo 4, el Señor le confió la palabra a Israel. Ellos fueron, ¿no es cierto? Fueron sí los depositarios, aleluya, de esto sublime de la palabra, mandamientos, leyes, estatutos, decretos, los depositarios. Hoy día la iglesia es depositaria, responsable del evangelio. Deuteronomio capítulo 4, al verso 8. Alguien que lo pueda leer, sí, con buena letra. Amén, pastor. Esto es entre paréntesis para que usted se dé cuenta y podamos valorar que fuimos escogidos por gracia y valorar que lo que Dios le entregó a usted y a mí no podemos dejarlo guardado, oculto. Nos hizo depositario para alcanzar alma. Amén, léalo. Del 1 al 8, ¿verdad? No. Deuteronomio capítulo 4, verso 5 al verso 8. Amén. Dice así en el nombre del Señor Jesús. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová, mi Dios, me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra, en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Amén. ¿Se da cuenta? Amén. ¿Se da cuenta la tremenda bendición? Entonces, ellos tenían que llenar la tierra con su palabra, pero hoy día es la iglesia. Eso quería, ¿no es cierto?, para que valorásemos mucho más lo que estamos aprendiendo. Valoremos mucho más la palabra, valorémosla. Es el tesoro que tenemos más grande, su palabra. Que el Señor la pueda, ¿no es cierto?, escribir, sellar, esculpir en nuestros corazones. Eso quería, ¿no es cierto?, darle como postre. Darle como postre, ya, y con todo nuestro corazón. Antes de poner la bendición, orar por las peticiones. No sé si alguna hermana quiere agradecer al Señor, o un hermano quiere agradecer. ¿Sí? No, en cuanto a la oración, nuestra hermana Joana Rojas, ya de allá de Colina, pide la oración por su hijo Fabián González. ¿Ya? Tiene una posible perforación en el estómago. Oh. Y usted sabe lo que significa una perforación en el estómago. Es una úlcera Claro, terrible. Pues. Claro, entonces ella está pidiendo la oración en este momento por Fabián González Rojas. Amén. Amén. Por posible perforación estomacal. ¿Ya? Ya. Amén. Una última oportunidad, porque tampoco yo los quiero cansar. Si alguien quiere agradecer de todos los 23 que estamos en la sintonía. Ahí está mi hermana Mercedes, Dios le bendiga mucho. No sé si quiere, no sé si está escuchando. Dios le bendiga mucho. Ya. ¿Ninguno más quiere entregar gratitud? ¿Sí? Ahí está mi hermano Octavio. Hermano Octavio. Amén. Bueno, le doy gracias al Señor. Le doy gracias al Señor primeramente
la enseñanza esta tarde. Hay algo que quedó claro, que Dios es el creador, ¿ya? Y Amén. Él solo hizo todas las cosas, ¿ya? Pero hay algo que también se deja ver, que le habla a la creación, con su creación o consigo mismo. En el fondo es él mismo, pero hay dos cosas que están ahí, ¿ya? La claridad es, está hablando consigo mismo, o habla con los ángeles, con su creación. Eso. Amén. Amén, hermano Octavio. Amén. Bendiciones, fortaleza. Amén, pastor. Pastor, yo le quiero pedir la oración por mi hermano Esteban, que él está postulando a su casa y mañana tienen reunión en el comité, en el Servio, para ver cómo le va. Por favor, pastor, a mis hermanos, le pido la oración por mi hermano Esteban. Ya. Amén, hermana Nadia. Dios le bendiga mucho. Amén. Amén. Nuestro Dios sublime, grande. Listo, no hay ninguna solicitud más, ninguna petición más. Ninguna petición. Que no hay ninguna petición más de oración. Vamos entonces a estar orando por las peticiones. Y voy a pedirle a mi hermano Miquea, si se encuentra por ahí, que eleve esta oración por las peticiones. Amén, y a la vez, por favor, nos coloca la bendición, honrando al Señor y agradeciendo a todos los que se pudieron conectar. Ya, y sigamos en este buen espíritu y en este buen ánimo, y usted sea el instrumento para que otros más se conecten, porque eso es lo lindo. Así que estudie mucho, ¿no es cierto?, la unicidad en el Nuevo Testamento, ya, porque lo pasamos la semana pasada en el Antiguo Testamento, y ahora lo vamos, y tenemos algo bastante bueno, gracias al Señor, en el Nuevo Testamento. Que Dios le bendiga mucho. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Damos gracias al Señor primeramente por la oportunidad, como